2, 3. Estamos en el tema. Ya, estamos hablando de la importancia de hacer una evaluación de nuestra propia vida espiritual. Y como una empresa necesita hacer un balance, una evaluación de la vida, de lo que hemos hecho, del fruto que hemos tenido, de las pérdidas o ganancias en nuestra vida espiritual o personal, familiar, etcétera. Todos necesitamos evaluarnos, no con el fin de juzgarnos y criticarnos, sino de mejorar. Todo balance en la vida, pérdidas y ganancias, en las empresas lo hacen también anualmente, hacen una evaluación a ver qué tanto han crecido su capital. Tu vida espiritual es el capital más importante para Dios, y Dios quiere que usted se haga un balance sincero. Eso no se puede autoengañar, como un futbolista decía, todo bien, ¿cierto? Sino que necesitamos mejorar. Tampoco criticarnos al extremo, ¿no? Debemos mejorar y valorar lo que Dios nos ha dado y cómo hemos crecido, pero también corregir aquellas cosas que necesitamos mejorar. Por eso para mí este tema es muy importante, es una evaluación de nuestra propia vida espiritual, como les entregué el material. Y vamos a mirar qué mejor para el tema que había empezado la semana pasada, que es el de los terrenos. No lo voy a volver a leer, pero quiero que lo veamos en Mateo capítulo 13. Ya ustedes lo leyeron, pero voy a resumirlo, como el Señor cuenta que en la parábola del sembrador, de que un sembrador salió a sembrar el campo y botó la semilla, pero parte de la semilla cayó en terreno junto al camino, otra parte cayó en pedregales, pero otra parte de la semilla cayó en tierra llena de espinos y abrojos, pero otra parte cayó en buena tierra, es decir, tierra donde había nutrientes, humus, podríamos hablar en términos agrícolas, que dio esa semilla. La primera, como dice Jesús, que cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra que cayó en el terreno de los pedregales, no tenía raíz. La plantica brotó, pero no tenía raíz, y como fue de corta duración, se secó, no aguantó el sol, no aguantó las inclemencias del tiempo, se secó. Pero en tercer lugar, la otra parte del terreno entre espinos, es aquella semilla que cae, brota, pero se ahoga la planta porque no recibe el sol, porque los espinos se la impiden, pero también se comen los nutrientes que la plantica está queriendo comer, porque viene la competencia de los espinos. Y finalmente el terreno que cayó, la semilla que era como el humus, dice que brotó y dio fruto al 30, al 60 por uno, es decir, multiplicaciones diferentes. El punto es en qué terreno estamos nosotros, y por eso es bueno tener un tiempo de oración, que usted le diga al Señor: yo quiero hacer mi balance, y que usted escriba lo que falló y lo que debe mejorar, y va creciendo. Si no ha crecido, dele gracias, pero es una oportunidad. El hecho de que usted evalúe, se siembre propósitos y siga adelante. Nadie es perfecto, ninguno debemos decir: no, yo estoy completo, no soy. Todos cometemos errores, todos tenemos que seguir creciendo y necesitamos madurar. Dios quiere que lo haga delante de Dios, que Dios nos enseñe a dar más fructífero. Pero quiero decirles que usted solo no puede dar fruto. La gente dice: yo puedo hacer las cosas solo, déjeme solo. Yo quiero vivir mis sueños, no me interrumpa, yo quiero ser independiente. Está bien, de las personas sí, pero de Dios no. Porque si somos independientes de Dios, el que nos hizo, el que tiene ya un plan para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo, usted no puede decir: yo hago lo que Dios tiene el mejor proyecto y Él no te va a ahogar. El plan de Dios no es que usted viva una vida miserable. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Quisiera que miráramos ese versículo aquí. Dice Jesús: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Satanás es eso. Satanás viene a destruir el hogar,
Satanás viene a destruir la personalidad de la vida nuestra. Satanás quiere generarnos depresión, amargura, pero Dios quiere darnos una vida en abundancia. Dios quiere utilizar tus talentos, tus habilidades. Por eso quiero decirte, aquí ya pueden ver, perdón, aquí no está el texto, es Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y por eso el propósito de Dios es que usted y yo sigamos creciendo, sigamos madurando, Dios trabaja en nosotros. Vamos a mirar entonces cómo los terrenos que ilustré la semana pasada hablaba de junto al camino. ¿Qué compara Jesús o qué dice de eso? Es decir, ¿qué representa, digamos, esos terrenos? Son corazones. El terreno es el corazón del ser humano. La semilla, la palabra de Dios. ¿Cómo impacta? Las personas que tienen un corazón duro, es decir, que no tienen un corazón receptivo, entonces se endurecen y viene alguien y le dice, esto es fanatismo, te lavaron el cerebro, te están robando los diezmos, mira, te están prohibiendo vivir la vida buena, te perdiste la feria de Cali, el traguito, sí, tanta cosa, pero eso es un engaño. La gente vive de engaños. Usted vive, cómo mire los hogares, cuántos divorcios, cuánta pobreza, cuánta miseria. Eso es porque la gente no depende de Dios. Piensa que los van a volver religiosos, que le va a volver una vida más triste. No, el proyecto de Dios es volverlos felices, vida abundante, pero no significa que no hayan problemas, sí, pero va a tener usted la fortaleza y la sabiduría para enfrentarlos. Veamos entonces, quiero ilustrar cómo las maneras en que la tierra puede mejorar si está en el camino. Por ejemplo, si la semilla cae en el camino, se le siembra la palabra a una persona, esa persona, Dios quiere que la persona tenga un corazón receptivo, es decir, atento. La gente, la mayoría dice, no, yo tengo mi vida, no se mete en mi vida, yo tengo mi forma de vida, no le estropee. Pero Dios quiere que le escuchemos porque Él tiene el mejor proyecto para su vida. Dios tiene los mejores planes. Es como un papá que dice a su hijo, yo tengo el mejor regalo para ti. Pero hay una historia de un niño que en Navidad, voy a ilustrarlo ahora, se fue a ver unos regalos. Y el niño quería unos zapatos especiales. Y cuando fue a una vitrina, el niño se enamoró de unos zapatos muy bonitos. Y el papá le dijo, espere, mi hijo, que yo le voy a dar espérate que te voy a dar uno mejor, déjame guiarte. Entonces más adelante encontró unos mejores, de mejor calidad, de la moda, mejor dicho, y dijo, papá, pero ya compré esto. Dijo, mi hijo, yo tenía algo mejor para ti, pero tú te anticipaste. Y a veces nos pasa, nos anticipamos al proyecto de Dios. Por eso siempre hay que encomendarse a nuestro Padre Celestial. De allí que debemos ser receptivos. Hebreos 3:15 dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Mire, ustedes podían estar en su casa, yendo al gimnasio, yendo a una carrera, a otras reuniones, yendo al centro comercial, a ver vitrinas. Ustedes pudieran estar yéndose a un paseo, pero ustedes decidieron venir aquí, porque ustedes están oyendo la voz de Dios. Y ustedes ganan más, porque van a aprender a ser más sabios, aprenden a tomar mejores decisiones y aprenderán a tener más sabiduría en todo. Entonces, si oyeres hoy su voz, no endurecer el corazón. Una persona con el terreno junto al camino hay que decirle, mire por favor, esta oportunidad es que le va a evitar dolores de cabeza hacia el futuro, problemas que le van a causar dolor. Pero otra cosa, debemos saber que una de las cosas que más afecta al mundo es la incredulidad. La gente, yo no creo en Dios, eso es fanatismo, estás loco, te lavaron el cerebro. Pero ¿sabe qué? La única manera en el mundo de vivir seguro y sin temor es con fe. Sin fe usted vive una vida de miedo, de angustia, de depresión. ¿Sabe por qué la gente se suicida? Porque perdieron la fe en Dios y en la vida, ¿sí? No tienen fortaleza interior, no tienen salida y entonces no encuentra. Pero cuando usted sabe que Dios está contigo, que la mano de Dios dice, no temas porque yo estoy contigo, usted se levanta y sigue adelante. Necesitamos eso,
dejar de ser el terreno duro y no empezar a cuestionar, sino con humildad escuchar a aquel que nos hizo y que tiene el mejor proyecto. Dios no es religión. Dios no te quiere cambiar de religión. Hay gente que me dice: pastor, yo no quiero cambiar de religión, yo con mi religión tengo. Es que Dios no te va a cambiar de religión, Dios te va a cambiar de vida. Pero veamos ahora, miremos a la página allí donde les di el terreno de pedregales. Estos pedregales, ¿cómo hacer que una persona que esté en un terreno donde se emociona yendo cada 8 días a una iglesia para que le impongan las manos? Y pastor, yo quiero que ore por mi hijo para que lo cambie. Y yo quiero, pastor, que me cambie a mi marido. Y yo quiero que me dé un mejor puesto. Y yo quiero, pastor o hermano, que me ayude en tal cosa, que me mejore mi condición económica. Pero si la persona no se compromete a caminar con Dios, puede ungirlo, el ungido más no va a servir sino por un momentico, porque la persona empieza a depender solo del momento, y cuando sale a enfrentar las presiones se queda sin gasolina, como aquellos que, por ejemplo, van a cargar un celular y no lo cargan sino al 10%. A las 8 de la mañana se les acaba la carga. Es decir, uno necesita continuamente alimentarse. El terreno en los pedregales hace que la semilla no pueda fructificar. ¿Por qué? Porque no tiene raíz, y por eso se seca cuando vienen las presiones. La Biblia habla de que los cristianos también tienen pruebas. Y una de las cosas que ha caído en la falsa teología de la prosperidad, que es la que muchas veces se predica y que va a la gente en grandes cantidades, es porque van a hacer una especie de bingo espiritual. No, yo voy a tal iglesia porque van a orar para que me den una casa el año entrante del Señor, y si entrego tanta plata, eso se vuelve como el baloto. Pero Dios nos dice que la añadidura, que es lo que necesita la gente, vendrá, pero si buscamos el reino de Dios. La mayoría de gente es engañada por las apariencias temporales de la vida. A Dios no le importa tanto, no le importan las cosas materiales, porque Él es el dueño del oro y la plata. Él es capaz de darte lo que necesitas, pero lo primero que a Dios le interesa es el crecimiento espiritual, porque con eso vas a empezar a enfrentar, a ser mejor esposo, esposa, hijos, enfrentar las presiones de la lucha del mundo del sistema que no cree en Dios, y que la gente termina en estos problemas que vemos: divorcios, jóvenes drogadictos, en las drogas. No solamente esas adicciones de las drogas como la que está pasando ahora y que está llegando en Colombia, el fentanilo, no sé si yo me estoy fuera de cuenta, sino las adicciones por ejemplo, a los juegos. Hay gente que juega y es adicta, o adicta a diferentes cosas, pero Dios le llena a uno los faltantes y uno logra superarlo porque tiene una fuerza interior y unas prioridades diferentes. Vamos a mirar Romanos 10:17, cuando tú en el terreno, el texto, Romanos 8:28, los demás después los leo. Sabemos que cuando tenemos dificultades, sepa que las pruebas que van a venir es para formación de tu vida. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas las pruebas, ¿les ayudan para mal? No empiece a decir: ¿por qué Dios? ¿Por qué me metí en esta iglesia? Mire lo que me pasó. Veamos el caso de José. José era un gran hijo, y Dios le había dado sueños, como muchos cristianos. Yo tengo sueños y todos, pero cayó en una prueba dura, que fue secuestrado y fue llevado por sus hermanos, esclavizado en Egipto, y ustedes saben toda la historia. ¿Por qué José no blasfemó? ¿Por qué José no cayó en adulterio con la mujer de su prójimo? ¿Por qué José se mantuvo firme y llegó a ser el segundo después de Faraón? Porque sabía que la prueba que Dios estaba dándole, aunque era dolorosa, estaba encaminado a ser lo más grande, a crecer su carácter. ¿Qué tal José, un muchacho inmaduro gobernando Egipto? Hubiera sido un verdadero dolor de cabeza. Desafortunadamente, lo que pasa con muchos gobernantes: empiezan a gobernar, pero no tienen la formación, la sensibilidad social. Todo lo han tenido fácil, no han superado la pobreza, no han tenido sensibilidad, como el caso del hijo de Salomón. Ese hijo, el papá le dio todo, Roboam, y ese muchacho
se volvió tan duro y tan explotador de la gente, que cuando heredó el trono empezó a esclavizar a la gente. Así son las gentes que no han pasado pruebas. David sí superó la pobreza y luchó y tuvo sensibilidad con todos. Cuando la gente no ha sido pasada por veces por las pruebas, no son capaces de enfrentar la vida. Por eso necesitamos aceptar que si somos camino de pedregales, tenemos que quitar el doble ánimo, la inconstancia, el resentimiento, la culpa, y empezar a quitar esos antivalores que hacen que usted te compares con otras personas y diga: ¿por qué a mí y a ese muchacho le va mejor que a mí? ¿Y por qué los malvados triunfan? Pero tú sabes que Dios, si tú caminas con Dios, te está formando en el carácter para que vivas una vida mejor, una vida interior, para que aprendas a manejarte. Si te sabes crecer por dentro, usted aprenderá a manejar las cosas por fuera. Una persona que aprende a vivir con austeridad, con el tiempo aprende a manejar sus finanzas mejor, aprende a ser fiel a su familia, sabe que su esposa y su esposo son una empresa de por vida, aprenden a crecer, a formar a sus hijos para una sociedad, un gobernante que piense en los valores y no empiece a enriquecerse. Pero desafortunadamente, si no tenemos los valores de Dios, no podemos hacer eso. Pero bueno, veamos en tercer lugar la buena tierra. Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos, una buena tierra. Una buena tierra, dice la página, es una tierra que hace que uno refleje el carácter de Dios. Y eso no lo puede hacer usted ni yo. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido como religiosos? No, Señor, es que yo me comprometo y es que llora, pero si usted no se rinde y yo al Espíritu Santo, no podremos dar fruto. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer, pero si permanecemos en Él y sus palabras en nosotros, el Señor nos va a ayudar a cambiar, porque Dios empezará a vivir a través de usted. Dios empezará a mirar a través de tus ojos, te va a dar sabiduría en las decisiones, te va a dar paciencia. Mira cómo Dios se manifiesta en tu vida. Vamos a mirar Gálatas 5, 22 y 23. Serás el terreno que ha quitado los pedregales y se vuelve buena tierra. Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es, ¿qué es la obra? Amor. ¿Sí? Mire, desde el punto de vista humano, usted no puede dar amor en sus fuerzas. Yo era una persona muy rencorosa, muy resentida, tenía baja autoestima, pero Dios empezó a cambiar mi estilo de vida y yo aparentemente era un religioso. No, aparentemente decía: yo no le hago mal a nadie, pero en el fondo de mi corazón había odio, amargura, me comparaba. Pero Cristo Jesús produjo en mí ese amor incondicional y ese amor me ha cautivado para poder amar a otros. Yo un día le dije a mi papá: yo quiero que me quites el nombre de Agustín, porque yo odio a mi abuelo. Yo le dije: yo odio a mi abuelo, porque no le dejó la herencia. Mi abuelo era un hombre muy rico en el Huila, en el Huila, pero mi mamá fue hija natural y entonces los familiares le robaron la herencia. Y yo me quedé resentido y le quise quitar el nombre de Agustín y me decían que yo me parecía al abuelo y más rabia me daba. Sin embargo, Dios me permitió perdonar y sanar mi corazón. Y se entendí que aún el nombre que me puso Dios de Agustín, que significa consagrado a Dios, yo lo estaba odiando en mi ignorancia. Por lo tanto, el amor de Dios lo llena a uno. Poco a poco, a medida que usted ore, usted se rinde y aprenda a darle gracias, empezará a fluir, no por fuerza ni por imposición, no es con espada, es con el Espíritu. Usted empezará a amar más. Pero ¿sabes qué? No vas a amar por emociones, porque todo el mundo confunde el amor con emociones. El amor es por fe. Usted tiene que decidir amar, ¿sí? Usted tiene que decidir amar y Dios poco a poco empezará a quitarle a usted la culpa, el resentimiento, aprenderá a reconciliarse. El tema que vamos a dar en Navidad se llama tiempo de reconciliación. ¿Sabe? Cuando uno aprende a sanarse, uno empieza a tener más prosperidad, uno empieza a tener más vida, más gozo, más paz. Uno tiene que aprender a perdonar, pero es una decisión que usted debe tomar, no por las emociones, porque Dios decide que tú lo hagas, porque Dios te ha perdonado para que tú perdones. Te llenes de paz, paciencia, ¿sí? Un temperamento calmado, listo para perdonar, benignidad, buen trato, humildad.
bondad, fe. Dios te va a dar esa fe. Vas a aprender a creerle a Dios. Vas a aprender a creerle a Dios que Dios hace cosas imposibles. Si yo realmente no me hubiera fortalecido Dios en fe, yo ya hubiera renunciado al ministerio hace años. Un pastor me dijo: ¿cómo es posible que usted con este grupito tan pequeño, usted no haya renunciado al ministerio? Usted tiene otras oportunidades, tú eres un ingeniero, empresario, ¿por qué no te lanzas? Le dije: porque Dios me hizo un llamado y Dios me va a bendecir donde yo esté, y Dios me ha bendecido con ese grupo, en pequeño y en poco, porque tengo un llamado y Dios me ha fortalecido y me ha puesto amor por hacer las cosas. Cuando tú hagas las cosas, hágalas para la gloria de Dios y siempre depende de Dios. Él te va a dar el dominio propio, la fortaleza, y más, te va a dar la visión. Dios necesita empresarios. No es eso que los cristianos no pueden emprender. Yo no entiendo un cristiano que diga: no, es que Jesús va a venir pronto. Sí, Jesús va a venir pronto, pero usted tiene que seguir trabajando y trabajar y disfrutar de su trabajo. No lo vea como una esclavitud, véalo como una experiencia de aprendizaje, véalo como una oportunidad para crecer, para servir. Eso hace un cristiano lleno del Espíritu Santo. Eso lo produce la buena tierra que Dios ha hecho en nuestro corazón. Quita los espinos, quita los abrojos, quita la dureza del corazón y lo hace una persona más productiva. Por eso, y miremos la página de los que están allí, que las personas que están confiando en Dios, primeramente, cuando éramos mal terreno, dice que un mal terreno olvida la palabra de Dios, sale de la iglesia y, en cambio, un cristiano que sale y dice: Señor, voy a sentarme esta noche, voy a resumir el mensaje, se va en oración y dice: Señor, yo necesito mejorar, yo quiero que me enseñes por qué estoy fallando tanto, por qué todavía no supero esto. Y a veces usted necesita una consejería. No piense que porque usted es cristiano de años, usted no tiene problemas. Todos los tenemos, pero necesitamos pedir que otros oren por nosotros. No es que usted le contando los problemas a todo el mundo, pero sí que otros oren por nosotros. El temor al hombre, el temer del qué dirán, es otra cosa que pasa en muchos cristianos. Quieren parecerse a otros. Usted tiene que saber que Dios le ha hecho a usted único, irrepetible. Valórese como usted es, no te compares. Y hay casos donde los papás compararon a sus hijos de pequeños, y esos hijos a veces se sienten con algo baja autoestima o se resienten con sus hermanos porque la mamá o el papá se compararon sus hijos. Usted no es como Pedro, que es más buena persona. Entonces esos hijos se crean con baja autoestima. Uno no necesita, ya con Dios, uno no necesita compararse con nadie. Usted se valore por lo que Dios es en usted. Dios te hizo único, irrepetible, y no tu papá y tu mamá. Tus papás no son Dios, ni el concepto de la gente. El concepto de Dios es el que vale, porque Dios te hizo. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor diciendo gracias? Porque tú me hiciste ¿y sabe qué? Cuando se vaya a mirar al espejo, lo diga: espejito, espejito, porque soy tan fea. Porque, y piensa que se va a romper. No, espejito, espejito. Haga lo que dice David: te alabaré porque formidables son tus obras. Yo soy una obra formidable. No soy la única, porque Xavier es una obra formidable. Amparito es una obra. A María, cada uno de ustedes es una obra formidable. Usted tiene que aprender a amarse, pero amar a los demás, no competir con nadie. Viva feliz. Entonces usted se quita el temor al hombre, el que dirán. Aprende a discernir las trampas de Satanás. Una de las cosas que Satanás tiene es utilizar personas y aún familia para desanimarte en el camino de Dios. ¿Para qué te van allá, pastor Lucero? Te van a robar los diezmos, fanática. Perdiste la oportunidad de ser así, Lucero. Esos amigos que tenían, te fueron todos. Ahora, ¿quién eres? Y Amalia, mire cómo estás. Y así el diablo empieza a utilizar gente o nuestros pensamientos para desanimarnos. Trampas que se llaman engaños. Pero Dios está contigo, y si usted aprende a tener comunión, usted valorará todo lo que Dios te da. Satisfacción de la carne. Muchas veces nosotros calmamos la ansiedad. ¿Por qué la gente a veces sale los fines de semana, perdóneme, a trabajadores a tomar trago? Me cuenta mi hijo David que en Medellín los jóvenes son adictos al aguardiente.
Es impresionante cómo toman trago. Dice, papá, es impresionante. Esos jóvenes, yo creo que en 10 o 20 años ya están con un cáncer al hígado. Toman aguardiente, pero en cantidades industriales. Desahogan sus angustias, desahogan sus problemas con el alcohol o con el sexo. Vamos. Y después aparece con un niño que no era como, ay, pero ¿cómo apareció ese muchacho? No, es que usted se acostó conmigo una noche y apareció el niño ahí y tiene que pagar cuota alimentaria. Entonces muchas veces por satisfacer los momentos, los engaños del enemigo, los antivalores. Otra cosa, las cargas. Cuando una persona no camina, no tiene comunión y no es un terreno, empieza a vivir cargado, estresado, cansado, aburrido. ¿Y yo qué? Ya no puedo dormir. Necesito un psiquiatra, por favor, un psiquiatra, por favor. Entonces le dan un psiquiatra. ¿Y qué hace el psiquiatra? Te da una pastilla. Te da una pastilla para dormir. Conocí la historia hasta de un misionero, le contaba a mi esposa en las elecciones. Un misionero que de pronto, quizás le faltaba más oración. No lo digo no por juzgarlo, pero ese misionero no, empezó a trabajar tanto y tanto que no podía dormir. Empezó a tomar pastillas. Y se volvió adicto a las pastillas para poder dormir. Se volvió un drogadicto. Pero cuando tú oras, cuando tú te humillas a Dios y pasas tiempo con Dios, la paz de Dios dice: venid a mí los que estéis trabajados, yo os haré descansar. Aprenderás a vivir descansado en medio de las presiones. Claro, hay que darse sus vacacioncitas y sus vueltecitas y su paseíto. A mí me gusta también. Uno tiene que hacerse sus breaks. Pero vivir todo el tiempo, no, ves que yo para descansar tengo que fumar un cacho de marihuana porque estoy agotado, estoy angustiado y tengo que tomar unos tragos y tengo que irme a que alguien me abrace porque me siento solo. Entonces una muchacha ahí pues, ¿no?, me abraza y luego me cobra, ¿no? O sea, intereses materiales, vas a ser feliz si esta Navidad tú te compras 4 televisores, llegaron ya no de 75 sino de 150 pulgadas. Venga, endeúdese, venga por favor en esta Navidad, aproveche la promoción del 40% y luego en enero vienen las pesadillas y las cuentas y los problemas de las separaciones y luego aparece, si no se cuidan bien, mi amor, estoy embarazada. Dicen que en diciembre son los embarazos más numerosos y en septiembre aparecen los muchachos. Mundanalidad, estilo de vida, de quererse comparar. Mira el vecino del frente, yo tengo aquí un carrito chiquitico y ese tiene un Mercedes-Benz. Oiga, ¿cómo te enriqueciste, hermano? Venga para acá, venga, te muestro el negocio bueno. En tal empresa están cobrando seguros por los muertos. Venga, métase a la empresa de la corrupción del gobierno. Hay gente que se mete por la corrupción en las empresas. Ya no es como antes, esperando en Dios, sino haciendo cosas y una persona sin fruto, sin felicidad. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que usted escuche la palabra. Dios quiere que usted aprenda a crecer en fe. Dios quiere que usted tenga victoria en todas las cosas. Que usted se te vea como el submarino, que estás en medio de las presiones, pero se mantiene incólume. El submarino es un aparato que bajo el mar resiste unas presiones increíbles, pero logra soportar esas presiones. Porque tiene alimentado su espíritu, porque aprende a enfrentar la ansiedad. Yo quiero darles un texto que está en Mateo 11, 28 al 30. Jesús dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo. El yugo es la voluntad de Dios. El yugo con Cristo es más descansado. El yugo con el mundo y con el sistema dice: tú no sirves para nada. Valórate, no sirves sin plata y la mujer no te ama sino por la plata y el esposo te ama por tu cuerpo y la gente. Entonces empieza a sentir una presión terrible de aceptación. Dios sana eso. La espiritualidad, aprende uno a vivir una vida descansada porque nuestro referente es Jesucristo en el centro. ¿Cuántos dicen amén? Por eso necesitamos dejar que Cristo controle nuestra vida. Debemos dejar que el Espíritu Santo sea el control. Usted dirá, pero es que esos fueron los apóstoles, los llenos del Espíritu Santo. No, señor. Pedro era un ser humano como nosotros. Le decimos San Pablo y San Pedro. Pero escuche bien, ustedes también, nosotros somos santos. Los cristianos son santos, no son los que solamente canonizan. Santos son los que son apartados para Dios, que tienen al Espíritu Santo.
¿Sí? Entonces Dios quiere llenarte de su presencia. Y sabe, Pedro era temeroso, Pedro era de doble ánimo, pero el Espíritu Santo lo llenó y se volvió un gran apóstol. Pablo era un perseguidor, era religioso, pero se volvió el más grande predicador de todos los tiempos. Dios nos ayuda si podemos dejar que el Espíritu Santo nos controle y viva y seamos una tierra. Por eso en esta Navidad el mejor regalo es hágase un balance, hágase una evaluación. ¿En qué terreno estás? Si en el terreno duro de pereza, o como te gustan mucho los deportes, te gusta mucho, está bien gustar el deporte, pero te gustan demasiado las películas, las reuniones. ¿Cuánto tiempo se pierde en lugar de dedicar tiempo a Dios? De escribir, de leer, de interceder. Eso te va a ayudar a crecer más espiritualmente. Jesús le dijo a Marta, una cosa en la vida es necesaria y lo demás es añadidura. María estaba a los pies de Jesús, oía su palabra. Por eso María pudo saber que Lázaro iba a resucitar, porque es que la persona que está a los pies de Cristo, ¿sabe qué? Va a tener fe y va a creer cosas sobrenaturales, va a creer que las cosas pueden cambiar, no vivirá lleno de miedo ni de temor, y si hay miedo y angustia, lleva sus cargas a Dios y se levanta otra vez como las águilas. Dice Isaías 40, para finalizar, 29 al 31, que los jóvenes se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Usted lo puede hacer, pero decida hoy ser un mejor terreno. Pidámosle perdón a Dios si tenemos algo de terrenos llenos de piedras, o estamos en un terreno duro, o estamos en un terreno a medias donde nos falta nutrir. Somos raquíticos espirituales y por eso no damos el fruto que quisiera. Pero si usted se humilla a Dios y es sincero con Dios, a Dios le gusta la verdad. A veces la gente quiere, reciba la unción que te sanas. Si tú no recibes la verdad, no te sanará jamás. Así ore el más ungido de los ungidos. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Nos vamos a poner en pie y vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Señor,